Bueno, muy buenos días, tardes o noches, no sé la hora sinceramente en la cual esté viendo este video, pero en este momento les tengo para presentar un pequeño resumen de lo que fue la evolución de la tecnología. La tecnología es algo que tenemos básicamente todo el mundo en nuestras casas, viviendas, estudio o viceversa, ya que existe hace millones de años, ni usted ni yo estamos vivos en ese momento, entonces es algo que hace muchísimos años se inventó. Es un breve resumen, voy a intentar destacar una que otra época, voy a nombrar una que otras fechas. En lo posible voy a tratar de no nombrar autores, ya que son demasiados y no quiero dejar ninguno pasar. Entonces voy a mostrar cositas más o menos que yo considere importante de lo que fue la evolución de la tecnología. Así que empecemos. Como ustedes ya lo saben, lo que fue la tecnología como tal fue un invento que se creó hace muchísimo tiempo, como les dije anteriormente. Como lo dije, lo voy a dividir en épocas. Así que, para no alargarnos mucho más con el asunto, empecemos con lo que yo considero primero, que fue la Edad de Piedra. ¿Por qué digo que con la Edad de Piedra? Pues porque básicamente fue el momento en el que básicamente pasamos de simios a seres más o menos racionales. Nuestros primeros avances tecnológicos de esa época fue nuestros pequeños cuchillitos, palitos y cosas así. Básicamente nuestro primer avance tecnológico fue las piedras, las cuales formamos para hacer herramientas, palos y huesos, los cuales usábamos como medio de protegernos para la agricultura y diversas cosas y demás. Como lo dije anteriormente, las herramientas se conformaban de artilugios hechos a base de piedra, huesos y madera. Eran básicamente básicos, así que no había mucho que decir. Pero un gran salto fue la creación del famoso fuego, ya que básicamente nos permitió ver en la oscuridad, explorar nuevos lugares, nuevas formas de protegernos. En medio de nuestra salud estábamos ingiriendo alimentos básicamente crudos. Con el fuego nos dio la oportunidad de matar muchos parásitos y muchos microorganismos que en ese momento presentaban un riesgo altísimo para nosotros. Entonces fue un gran avance. Fue poquito los avances en esta época, ya que, como lo dije anteriormente, fue un cambio entre simios a seres pensantes. Entonces continuemos con la siguiente época. Ya la siguiente época vendríamos más o menos con la Edad de Bronce. El bronce fue una pequeña aleación que descubrimos hace muchísimo tiempo, en el cual básicamente nos permitió, más que todo, más que hacer nuestras herramientas ya están bonitas, nos permitió un material más moldeable, más fácil de trabajar, con el cual podíamos inventar nuevas cositas y hacer las cosas que ya teníamos más bonitas. No hubo muchísimos cambios, solamente que empezamos a implementar esta pequeña aleación que acabamos de descubrir, lo que consiguiente también salió lo que era la famosísima Edad de Hierro, que la verdad tampoco hubo muchísimos cambios, solamente que descubrimos el hierro, un material muchísimo más ligero, más moldeable y más fácil de trabajar, con el cual podíamos hacer que nuestras herramientas fueran más eficientes, más duraderas y más ligeras, magnificando nuestras habilidades en nuestra forma de vida, de que en ese momento éramos personas sedentarias, que nos la pasábamos de aquí para allá, de allá para acá, básicamente viajábamos más que nada, entonces necesitábamos herramientas funcionales, ligeras y fáciles de crear. Así que la Edad de Bronce y la Edad de Hierro fueron muy parecidas, que digamos, que a mi parecer, lo que yo entendí básicamente. Continuando con este pequeño viaje de la evolución de la tecnología, sigamos con lo que fue la invención de la rueda. Ya con un par de avances tecnológicos tuvimos, como lo dije anteriormente, digamos una vida muy sedentaria. Con las anteriores herramientas empezamos una vida más nómada. La rueda fue un gran invento, fue así como el fuego, como el boom del momento, ya que nos permitió hacer diferentes cosas como pequeños, ¿cómo decirlo? Como pequeños equipamientos o formas de transportar más rápido materiales y cosas para construcción. También con esta época, como ya teníamos más cosas y ya éramos más nómadas, empezábamos a formar comunidades, se necesitó un modo de desprender, como de hacer pasar el conocimiento, además de solamente dibujos. Porque sí, en esa época hacíamos dibujos, muñequitos, palitos, con a base de sangre y algunas combinaciones de colores. Hacíamos dibujitos y con eso se transmitían historias.
pero necesitábamos algo más. Así que decidimos dar un pequeño salto en lo que fue el sistema de escritura. El sistema de escritura fue hace muchísimo tiempo, unos 3200 a.C., en el cual empezamos con lo primero que fue la escritura cuneiforme. Perdón, es un poquito difícil de pronunciar, pero la escritura cuneiforme. Una forma de escritura ya tomando como inspiración sus dibujos en cuevitas, se empezó a trabajar en la escritura cuneiforme. También los egipcios en esa época dieron un pequeño salto más grande con los jeroglíficos. Los primeros jeroglíficos también eran dibujos, pero ya eran dibujos muchísimo más elaborados. Por consiguiente, la siguiente etapa fue básicamente un avance genial, que fueron los señores romanos que llegaron al mundo y decidieron empezar con su tecnología, con sus mentes grandiosas, empezaron a crear grandes obras como lo que fue el Gran Coliseo Romano, esa gran obra que vive en este momento, en esta actualidad, y que lo pueden ir a visitar todavía, fue el Coliseo Romano, una de las mejores obras de la infraestructura romana. También Roma no solamente se le puede atribuir ese pequeño monumento o maravilla que crearon, también fueron muy inteligentes en la elaboración de caminos, ya que sus caminos son tan buenos que todavía existen. ¿Se han visto esas carreteras de hoy en día que básicamente son huecos con forma de carretera? Pues los romanos hace muchísimos miles de años hicieron carreteras que en la actualidad funcionan. También en su sistema de acueductos, ¿sí? Los romanos fueron los primeros en crear el sistema de acueductos. Lo hicieron a base de piedra, haciendo como unos pequeños ruiditos por el cual el agua pasaba. Así que esos fueron los primeros acueductos. Eso sí, agradezcanse a los romanos. O sea, que ustedes puedan tener agua y que el baño funcione, básicamente fue gracias a los romanos. Continuando ya a la siguiente etapa, saltando un poquitico más en este pequeño viaje, llegamos a lo que fue la Edad Media. La Edad Media fue hace unos 500, 1500, ya estamos entrando más a nuestras épocas. Y en la Edad Media le podemos atribuir a lo que fue la creación del molino de viento. El molino de viento nos permitió mejorar nuestra agricultura. Como lo dije anteriormente, ya éramos personas nómadas, vivíamos en sociedades, ya civilizaciones mejor formadas. Entonces, el molino de viento fue una gran, ¿cómo lo diría? Una gran invención. Ya, no nos pongamos tanto con eso, que no tengo palabras en este momento. Continuando también, como lo dije anteriormente, estaban empezando con su escritura, ya estaban manejando más letras, nuevos idiomas. Entonces necesitaban una forma de producir eso, producir conocimiento. Así que llegó la famosísima imprenta. La imprenta fue creada por esta época, en el 500 y 1500, nos permitió producir una base de información absurda, ya que básicamente fue la primera fotocopiadora habida y nos permitió alfabetizar a una gran parte del mundo gracias a la imprenta. Ya saltando un poquitico más rápido, continuamos con lo que fue, un poquitico lento, continuamos con lo que fue el Renacimiento. Ya estamos por ahí en 1400, 1600 más o menos. Y en esta época fueron el boom del momento. ¿Se acuerdan que anteriormente se creía que la Tierra, anteriormente todavía se cree que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del mundo y viceversa? Pues en estos momentos llegó lo que fue uno de los mejores inventos, que fue el telescopio. Con el telescopio se logró básicamente por fin demostrar que el Sol estaba en el centro y que el resto del planeta estaban girando alrededor. Con la invención del telescopio, uno de los creadores del telescopio también se echó la mano él solito y creó lo que fue el microscopio. Los primeros microscopios eran básicamente un tubo con dos lentes muy poderosos, los cuales podían hacerlo chiquito, más grande. Perdón si ya está chistoso, pero así era chiquito. También en esta época apareció nuestro gran Cristóbal Colón, el cual descubrió América, ¿sí? Pero ¿cómo lo hizo para pasar de un continente a otro? Necesitaba algo para manejar, para guiarse. Así que en estos momentos fue un gran inicio para la cartografía. Y no solo la cartografía, que fue básicamente cómo se formaron los mapas, no. También hubo un invento muy bueno que fue el
que le permitió a Colón descubrir América, el cual fue la brújula, una brújula magnetizada, muchísimo más precisa de las otras brújulas que ya tenían. Y gracias a este pequeño invento fue que Colón nos descubrió, por así decirlo. Ya que sí, yo soy de Latinoamérica, así que Colón nos descubrió, bla 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 bla. Listo, saltemos un poquitico más. Vamos ahora sí lo que fue las primeras máquinas a vapor. Uy, se me pegó la imagen. Bueno, ya que continuemos con el video. Las primeras máquinas a vapor fueron básicamente, ya habían trabajado con ellas, pero el boom, en el momento en el que se empezaron a usar, que miraron que era algo rentable y que era lo suficientemente poderoso como para hacer mover grandes cosas, porque estos motores nos permitieron hacer el funcionamiento de fábricas. O sea, ya no se necesitaba tanto la maquinaria humana, sino que maquinaria de verdad, máquinas autónomas que podían producir. Entonces empezó a hacer el motor a vapor en fábricas. También necesitábamos transporte de esos barcos de vela que, si no era por el viento no se movían, pues llegaban los barcos a vapor, ya que nos permitían movernos más. Necesitábamos más movilidad, ya que teníamos fábricas. Entonces necesitábamos más producción, necesitábamos moverlos hacia más partes, no solo por mar, también por tierra. Así que llegaron las famosas vagonetas o trenes a vapor, que fueron grandes invenciones para poder mover toda la mercancía que estábamos produciendo gracias a las nuevas fábricas de vapor. Ya poquito tiempo después, saltando, llegamos a 1876. ¿Qué pasó en 1876? Fue básicamente, si han visto su moto, su auto o viceversa, ellos funcionan con gasolina. En 1876, por fin, se perfeccionó el motor de gasolina. El motor de gasolina fue básicamente un avance porque el vapor funcionaba así, pero necesitábamos algo más movible, algo más fácil de manejar, algo más ligero, algo más compacto y que nos produciera la misma capacidad o hasta más que un motor de vapor. Con este motor de gasolina logramos mover autos, que esos autos me parece chistoso porque pasamos de esas cosas feitas a estas bellezas que tenemos en este momento, pero no me voy a centrar mucho en esto porque ya deben saber varias cositas. Entonces saltemos de una vez a lo que fue la década del 1900. Ya estamos más cerquita, ya básicamente ya estoy visitando, hablando de lo que tuvieron algunos de sus abuelos. Y que en esta época ya fue la invención de la radio. Ya las primeras radios había si por haberse inventado en esta época. Lo mismo que fue el televisor. Los primeros televisores se inventaron en esta época. También en la época de 1900 y 1400 se inventó lo que fue las primeras computadoras, los cuales son esas cajas enormes que pueden ver ahí. Y la verdad me impresiona, muchas cajotas. Pero sí, básicamente anteriormente un computador era el tamaño de una habitación. Es increíble cómo pasó eso. Pero continuando, llegamos a lo que fue en ese momento las guerras mundiales, de cuando hizo boom, de que Estados Unidos quería ser el más poderoso, que no, la URSS quería seguir avanzando y no, pues empezó la carrera espacial, que fue en 1960 y 1970. Lo primero, pues, doncito Estados Unidos no quería quedar quieto, entonces le picó el culo y quería demostrar su poder, perdonen la palabra, pero quería demostrar su poder y decidió pisar la luna. Mandó un cohete y fueron los primeros en pisar la luna. Pero la URSS, la URSS, no se quiso quedar quieta y como vio que Estados Unidos también se dio las manos a la obra y subió hasta la luna, pues fueron los primeros en mandar el primer satélite artificial a la órbita. En ese momento estaban en la carrera de que todos los momentos querían boom, 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 querían hacer todo. Querían básicamente demostrar que ellos podían dominar. Avanzando ya por la década de 1980 y 1990, con ese boom de momento, todavía nos encontramos en épocas de guerra. Se crearon las primeras computadoras manuales que podíamos mover, ya no eran una habitación literalmente, seguían siendo unas cajas enormes que parecían neveras, pero ya eran más movibles. También con ellas llegaron los primeros celulares móviles. No eran bonitos como los que tenemos en la actualidad, estas pantallitas, pero
funcionaban, eran portables, pesaban un poquito, pero se podían llevar. También con ello, a que no adivino, esa pequeña habitación que ven ahí, un par de computadores conectados que se puede ver ahí, fue lo que ahora conocemos como el famosísimo Internet, Wi-Fi. El primer Wi-Fi, los primeros Internets fue básicamente una obra militar, ¿sí? El Internet, el hecho de que ustedes puedan ver este video actualmente en YouTube, es gracias a las guerras. ¿Qué parece? ¿Sí? ¿Qué parece? ¿Por qué lo digo gracias a las guerras? ¿Por qué? Porque el Internet fue hecho como un método de repartir información, seguramente. Pero pues se empezó a usar como método de repartir información, pero ya no sería secreto, más público. Por eso el Internet, por eso las guerras son malas, pero gracias a ellas tenemos Internet. Ya llegando a la actualidad, ya 1980, 1990, algunos de los que me están escuchando ya todavía tienen esa edad, así que ya estamos muy cerquita. Así que dando un pequeño salto, ya llegando, pisando mis tierras, básicamente. Esta es mi edad, sí, estoy joven, apenas soy de los 2000, qué culpa, pero llegamos a los 2000. Los 2000 fue ese boom, ya los teléfonos ya no eran tan pesados, entonces empezaron a aparecer las pantallas, ya telefoncitos más bonitos, más compactos, más fáciles de manejar, llegó lo táctil. Con los teléfonos inteligentes llegaron las redes sociales, ya todo eso que conocen como Facebook, YouTube o Tinder, viceversa, se empezó a crear en los años 2000, las primeras redes sociales. También se dio la creación de la famosa nube, un pequeño lugar en internet en el cual podíamos subir toda nuestra información a la nube. No necesitábamos más esas USBs o formas de guardar información ya básicamente empezando a quedar defectuosas, porque podíamos simplemente subir toda la nube y tener la información a nuestro alcance. Ya avanzando, llegamos a lo que fue 2010. O sea, ya aprendí a caminar, ya estoy por ahí jugando, ya puedo correr, ya estoy hablando, ya llegamos a nuestra época. Con el 2010 llegó el famosísimo invento, el agradecimiento, el premio Nobel, y gracias a él muchas personas se han graduado tanto de la universidad y tanto de bachiller, las famosas IAs. Ya se había tratado el tema de IAs anteriormente, décadas atrás se había tomado el tema, pero no lo habían así como que hecho. Ya en las guerras se trató de implementar, pero no dio avance. En este año fue cuando fue el boom, se empezó a trabajar más, empezaron a evolucionar mejor las IAs, también con ellas mejoró la tecnología de realidad virtual, básicamente visitar un sitio virtual con nuestros propios ojos, inventarnos más a ese mundo. Con el pequeño decaimiento del mundo, los nuevos tipos de transporte empezó a salir, fue el boom del momento también, los autos eléctricos. Ya se empezaron a ver más autos eléctricos, ya que se vio la necesidad y que podía ser una buena alternativa a lo que la gasolina, que en ese momento estaba dominando. Ya llegando a esta época, llegando al COVID básicamente, llegó el famosísimo 2020. Ya 2020, ya todo el mundo lo saben, ya no hay muchos, ya todo ha pasado, entonces ya conocen lo que ha pasado, así que a 2020 podemos atribuir las nuevas redes 5G. Se han sabido que hemos tenido diferentes redes desde la creación de internet. Tenemos como la 2G, que fue básicamente el momento, el lugar donde se empezó a transmitir textos a base de internet. Después llegó la 3G, que nos permitió compartir imágenes y videos. La 4G, que nos dio una velocidad absurda de manejar internet. Antes, no era anteriormente, que tenías que sentarte 3 horas a cierta hora del día, no cualquier hora, a cierta hora del día, y esperar un rato enorme, a veces lo más cortico a una media hora por poquito, para encontrar una pequeña pregunta que le hacías a internet a cierta hora, porque no a todas las horas se puede usar internet, o sí se podía usar, pero básicamente era sentarse y esperar 2 horas a que pregunte por qué la luna es amarilla. No es amarilla, pero era básicamente eso. Así que la red 4G nos permitió una velocidad absurda a comparación de la que teníamos anteriormente. Después de la 4G llegó la 5G. ¿Qué cambió? Tenemos más velocidad. Ya, no cambió mucho.
La verdad, el 5G no trajo muchas cosas, pero fue un gran avance. También con este 2020 empezó nuestra pequeña capacidad del ser humano de expandirse, de conocer más. Entonces nos picó el culo y queremos llegar a Marte. Lo que fue la Luna hace muchos años, ahora es Marte. Queremos llegar a Marte, conocer los lugares. Y todo este paso de tiempo, todo el tiempo que los seres humanos han estado en el planeta, también ha provocado que el pequeño planeta en el que estamos viviendo haya decayendo, haya teniendo varios problemas y viceversa. Entonces, el mundo empezó a optar por tecnologías más biodegradables, que estén más en la punta, más amigables con el planeta, ya que ya es necesario. Sinceramente, mi generación, como les dije, soy del 2000, ya básicamente se empieza a ver lo que el planeta está empezando a sufrir. Los del 1900 ya ellos ya pasaron. Ya el riesgo que tenían ellos ya no está. Ellos básicamente no van a ver cómo el planeta, o sea, no van a ver consecuencias, porque para ellos ya pasó. Para nosotros, 2000, generación de 2000, vamos a ver cómo el planeta está decayendo. Pero nuestros hijos y nietos, ya por allá generación 2500, 2000, eso, son los verdaderos afectados. Así que el mundo empezó a enfocarse en tecnologías más amigables. Ya esto es 2020, ya llegamos a nuestra época como tal. Entonces, eso fue un pequeño resumen de lo que fue la evolución de la tecnología. Ya, muchísimas gracias por esta pequeña atención que me pusieron en el momento de este video. Como les dije, fue un breve resumen de lo que fue el avance de la tecnología. Perdonen si hablé muy rápido, es básicamente uno de los pocos videos que he hecho, entonces no tengo mucha experiencia, son unos inicios. Así que muchísimas gracias por la atención. Y si escuchaban un pequeño lluvia de fondo, perdónenme, es que estoy grabando esto con mi celular en la boca básicamente. Entonces muchísimas gracias por la atención, que tengan una feliz noche.